Ok, chiquillos, ahora sí podemos dar inicio. Como les comentábamos, en clases anteriores sabíamos que íbamos a hablar un poco sobre la menstruación, ¿cierto? Y vamos a hablar sobre todo ese proceso que pasa mensualmente todas las mujeres y algunos, obviamente, algunos animales femeninos, ¿ok? Que es en donde, para resumir el término menstruación, es en donde el óvulo no se fecunda, ¿ok? Y el útero está preparado para recibir a ese óvulo fecundado o a ese posible embarazo para proteger a ese embrión, para proteger a ese cigoto que va a empezar a crecer y a desarrollarse como un bebé. Como esto no pasa todos los meses, obviamente las mujeres no se embarazan todos los meses, eh, esta capa protectora del útero, que se llama endometrio, es una capa del útero, se empieza a descamar, se empieza a cambiar. Y allí es donde se ve el periodo de menstruación. Simplemente es el cambio de pared interna, en este caso el endometrio del útero, ¿ya? Y esto pasa mensualmente por lo regular, o sea, las mujeres que son regulares, eh, después de la ovulación, ¿ok? El ciclo menstrual es un proceso en donde está un periodo de reposo, un periodo donde se liberan hormonas, un periodo de ovulación y un periodo de menstruación, ¿ok? Y cada uno corresponde a unos días en el calendario. A ver, obviamente la mayoría de las niñas acá ya han tenido su primera menstruación, ¿no es cierto? Y obviamente nuestras mamás, hermanas mayores, tías, primas, etcétera, etcétera, lógicamente han tenido sus menstruaciones, ¿ok? Lo importante que debemos saber es que hay mujeres que son regulares, que su menstruación es constante mes a mes, por lo general dura de 5 a, depende, de 3 a 5, 7 días. 7 días es mucho, pero es depende cada mujer, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con la teoría. Era para hacer un break y un abre boca. ¿Me van entendiendo y me escuchan bien? Sí, profe. Bien. Sí. Entonces, vamos con la teoría. La menstruación o periodo, también es conocido con esa palabra como periodo, es el sangrado vaginal normal, ¿ok? Que ocurre por parte del ciclo menstrual de todas las mujeres. Todos los meses el cuerpo se prepara para un posible embarazo. Si esto no ocurre, obviamente, el útero se desprende de ese recubrimiento que se preparó, ¿ok? Y eso es lo que se conoce como el sangrado. Esa es la sangre menstrual. Obviamente sale a través del cuerpo de las mujeres, por el útero, ¿ok? Y a través de la vagina. Recuerden que la vagina es la entrada al útero, ¿ok? Como se puede observar acá en la imagen. Toda esta capa roja oscura que ven acá, casi burdeo, es el endometrio. El endometrio es la primera capa o la primera piel que tiene por dentro el útero. Eso se empieza a engrosar a medida que el óvulo va saliendo para la trompa uterina. Si el óvulo no es fecundado porque no hay relaciones sexuales o simplemente porque hay algún método anticonceptivo, el óvulo va a descender y va a caer y se va a bajar. Obviamente no va a ser fecundado. Cuando el óvulo no es fecundado, las hormonas obviamente hacen que este tejido, ¿okay? Esta primera capa, empiece a descamarse, empiece a quitarse, empiece a cambiar, ¿ok? Haciendo que esa parte empiece a bajar por el útero, ¿ok? Todo este cuello uterino hasta la vagina, que es esta parte oscura que se ve acá, ¿ok? En el dibujo se ve oscura. Hasta obviamente llegar a la vulva, que es donde la mujer se puede colocar la toalla sanitaria, el tampón o la copa menstrual, ¿ok? ¿Sí me van entendiendo hasta acá? Sí, profe. Sí. Bien. Sí. Normalmente el periodo, como hablábamos en el nivel de pubertad, empieza a partir aproximadamente de los 12 años, ¿ok? Alrededor de los 12 años. Pero en todas las niñas, su primera menstruación va a variar, ¿ok? Por lo general tiene factores hereditarios. ¿Qué son factores hereditarios? Normalmente las mujeres de una familia tienen, por lo general, las mismas características y condiciones y hábitos de vida. Y esto ayuda a que con la predisposición genética que tiene la parte de menstruación o la parte, mejor dicho, de ovulación, sea muy parecido. Por lo general, por ejemplo, mi mamá se desarrolló a los 13 años y mi hermana igual. Yo tengo una hermana menor que tiene 16 años
igualmente se desarrolló a esa edad. Y mi abuela comenta que también pasó lo mismo, ¿ok? Mi abuela obviamente ya está en el periodo de menopausia, mi mamá todavía no, pero sin embargo empezó en esa etapa. Mi mamá tiene 46 años, mi abuela tiene como 60 y tantos, y mi abuela dijo que empezó antes de los 50. Quiere decir que normalmente en una familia las mujeres están conectadas por herencia, ¿ok? En ese proceso menstrual. Las niñas que ya hayan experimentado su primera menstruación pueden comentarle a sus hermanas mayores, a sus tías, a sus mamás, ¿ok? Y a sus abuelas, cómo fue este proceso, que de hecho hicimos eso en la encuesta que hicimos en pubertad, ¿ok? Y allí van a ver que las fechas posiblemente coincidan, ¿ok? Y esto a la mayoría les va a pasar, obviamente, porque hay una predisposición genética en cuanto al proceso de ovulación femenino, ¿ok? Aparte de eso, sabemos que la menopausia es el proceso en donde ya la mujer no puede ovular, ¿ok? Y obviamente ya como no puede ovular, ya llega un periodo donde no va a realizar más menstruación porque el útero no va a tener las señales químicas, que en este caso son las hormonas, para que siga haciendo su ciclo menstrual. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, ¿Seguro? sí, profe. Bien. Sí, Ahora, la mayoría de la menstruación, como les comenté, dura de 3 días a 5 días. Cuando se excede de 5 días, depende de la niña o depende de la mujer, mejor dicho. ¿Ok? Hay casos, obviamente, que hay hemorragias y no es normal, ¿ok? Tener un flujo de sangrado menstrual constante, mucho, no es normal y hay que acudir a un médico, ¿ok? Si pasa eso, si la toalla sanitaria hay que cambiarla muchas veces al día porque hay mucho flujo abundante, también hay que cambiarla, hay que ir al médico, perdón. Y lógicamente lo normal que se pueden sentir son dolores o calambres abdominales leves, ¿ok? Depende obviamente la mujer. Dolores en la espalda baja por el movimiento uterino, por el movimiento, no le podemos decir peristáltico porque eso es del sistema digestivo, pero hay un movimiento natural en los músculos, ¿ok? Que hace que obviamente se desprende esa capa. Y el útero y la vagina, en teoría, son músculos lisos, ¿ok? Y obviamente necesitan tener un movimiento constante para poder empezar a desprender esa capa, ¿ok? Y que pueda bajar hacia la vagina. Eso obviamente va a causar hinchazón, tanto en el vientre, en el abdomen bajo, como en los senos, ¿ok? Porque hay un proceso hormonal que engloba todo. Normalmente no es común, ¿ok? Pero lo habitual es más que todo un problema psicológico, pero recuerden que van aunado a las hormonas, donde las mujeres con menstruación sientan antojo por algún alimento en particular. Y es obviamente por el descontrol hormonal o por el proceso hormonal, mejor dicho, eh, que las mujeres obviamente se sienten un poco más susceptibles, están en un periodo de cambio mensual, etcétera, etcétera, y por eso tengan antojos a pesar de que no haya un embarazo, ¿ok? Hay irritabilidad y cambio de humor. La mujer con menstruación, obviamente, aparte de estar pasando por todo el proceso físico y por todo el proceso hormonal, el dolor, la incomodidad, la hinchazón, etcétera, etcétera, le va a causar cambios de humor, le va a causar irritabilidad emocional. O sea, cuando una persona le habla mal, obviamente esa persona va a explotar, va a estar más sensible, etcétera, etcétera. Y las niñas me están entendiendo lo que les estoy hablando, ¿cierto? sí. Bien. Y Sí, profe. obviamente puede haber dolor de cabeza y cansancio. Obviamente por todo ese proceso que dura aproximadamente de 3 a 5 días. ¿Ok? Hay un síndrome que se llama síndrome premenstrual. Y es cuando estos síntomas empiezan antes de la menstruación. ¿Ok? Lógicamente puede incluir todos los síntomas que acabo de comentar, pero antes de ver la regla como tal. ¿Ok? Por lo general, estos dolores empiezan antes de empezar el ciclo menstrual o el proceso de descamación del endometrio. ¿Ok? Y lógicamente existen distintos cambios, existen distintos eh, ciclos hormonales, existen distintos métodos
del ciclo hormonal que las mujeres pueden experimentar, ¿ok? No todas son regulares, no todas las mujeres les viene el ciclo, la menstruación mensualmente. Al inicio es un proceso bastante complicado para poder regularse. La mayoría van al ginecólogo por ayuda, etcétera, etcétera, pero cuando hay las primeras menstruaciones suele desaparecer por unos meses y luego volver por unos meses e irse de nuevo por unos meses. Es totalmente normal porque están en proceso de estabilidad hormonal, ¿ok? Algunas niñas que les ha llegado el periodo por primera vez no lo han visto, ¿ok? Por hasta más de un año, y obviamente no quiere decir que algo esté mal, simplemente su cuerpo se está adaptando a este proceso hormonal nuevo, ¿ya? Y es totalmente normal. Ahora, si no cumple con la regularidad ya después de cierto tiempo, allí sí hay que preocuparse. Puede haber problemas con el himen, puede haber problemas en los ovarios, puede haber problemas quísticos, etcétera, etcétera, en los ovarios. Y eso sí hay que tratarlo obviamente con un médico, ¿ok? Con un médico ginecólogo. Y obviamente así estar atentos a que no haya ningún otro problema médico, ¿ya? ¿Saben de lo que les estoy hablando? ¿O quieren que les comente un poco más? Yo Yo sí sí sé. sé. Bien, hablen un poquitito más duro que no escucho. Sí, yo sí sé. Bien, Yo igual sé. ¿alguno de los varones tiene alguna duda? Es totalmente normal saber de esto, porque algún día vamos a tener hijas, tenemos hermanas, tenemos primas, tenemos mamás, que obviamente pasan por este proceso y necesitamos saber, ¿ya? ¿Alguno de los No, varones tiene alguna profe, duda? no tengo ¿Cómo? ninguna duda. Bien, ¿y los demás? Bien, entonces sigamos. Normalmente la menstruación empieza, como ya les comentaba, a partir de los... Es común empezar a ver la primera menstruación entre los 10 a 15 años, ¿ok? Todos, recordemos que todos los cuerpos son distintos. Como hablábamos en la clase de pubertad, las niñas pueden empezar a ver su primera menstruación desde los 10, entre los 12, 13 años, y es común no ser regular al principio, como les comentaba. El ciclo hormonal, recuerden que es un proceso bastante metódico para las niñas por primera vez cuando empiezan su primera menstruación y el cuerpo se empieza a adaptar a ese posible embarazo que obviamente a esa edad es muy poco probable que pase, obviamente. Y psicológicamente sabemos que las niñas no están preparadas para un embarazo. Sin embargo, en nuestra evolución, en nuestra biología, recordemos que nuestros hábitos y estilos de vida en la prehistoria, en la antigüedad, por procesos evolutivos, este proceso se empezó a ver, la menstruación se empezó a ver a partir de esas edades, porque el periodo de vida o la escala promedio de vida del ser humano en la antigüedad era de hasta los 30 años aproximadamente de todas las enfermedades que había y existía en ese momento. Entonces, obviamente el cuerpo humano se adaptó para poder perpetuar la especie, poder preparar a la mujer para un embarazo a temprana edad para poder seguir surgiendo como especie. ¿Sí me están entendiendo? Sí. Sí. Obviamente, a mayor tecnología, a mayor civilización como la tenemos hoy día, es necesario entender que la mujer está preparada para tener un bebé desde los 12 años, biológicamente hablando, pero sabemos que en nuestra cultura, psicológicamente hablando, las niñas, específicamente niñas, porque todavía en el periodo de 12 a 15 años son niñas y adolescentes, no están preparadas para tener un bebé, psicológicamente hablando, ¿no es cierto? Eso lo hablábamos cuando tocamos el tema de pubertad, ¿cierto? ¿Sí se recuerdan? Ahora, Sí. siguiendo el mismo orden, sabemos que la menstruación es un proceso que las niñas y las mujeres que ya están en ese proceso lo sufren mensualmente y que hemos venido hablando de los síntomas y esas causas, pero también debemos hablar de las prevenciones en cómo tomar medidas al momento de experimentar por primera vez o experimentar la menstruación como tal. Y no solamente las niñas, los niños también debemos saber esto porque, como les comentaba, también tenemos familiares femeninos, obviamente, ¿ya? Y la idea es que entendamos cómo es todo este proceso y algún día van a tener esposa, etcétera, etcétera. Y necesitan entender todo este proceso. Eh, Antes del proceso de menstruación, obviamente la niña va a ver cambios físicos, como lo hablábamos en la pubertad. Va a empezar a ver cambios físicos en vellos púbicos, vellos axilares,
la voz se va a colocar un poco más aguda, los senos van a empezar a desarrollarse un poco más, va a empezar el crecimiento de las glándulas mamarias, ¿ok? De los senos como tal, del pecho de las mujeres. Otro signo que se puede notar es el flujo vaginal. Las niñas antes de empezar su primera menstruación van a notar un fluido que sale por su vagina y no quiere decir que es falta de higiene, ¿ok? Obviamente hay que tener una correcta higiene para que esto no pase, pero es una especie de mucosidad que va preparando todo el tracto vaginal para ese proceso, ¿ok? Para que la niña obviamente tenga su primera menstruación y pase a ese periodo de adolescencia. ¿Sí me están entendiendo? Sí. Sí, profe. Bien. Aparte de eso, sabemos obviamente qué causa la menstruación. La menstruación lo causa el cambio hormonal, ¿ok? Y obviamente son mensajeros químicos que se van liberando poco a poco para preparar el útero y así poder albergar un bebé. Como esto normalmente no pasa, ¿ok? El óvulo sale del ovario, el óvulo está acá, en el ovario. Este es el ovario, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, ese es. El óvulo sale del ovario y empieza todo el recorrido por la trompa. Acá deberían llegar los espermatozoides al momento de tener una relación sexual sin protección. Si hay una relación sexual y obviamente el óvulo se encuentra con los espermatozoides, va a haber un embarazo. Obviamente, ahí no hay para dónde agarrar. Siempre va a haber un embarazo. Ahora, si el óvulo está acá y no es fecundado, porque no hay ninguna relación sexual, obviamente, el óvulo va a empezar a descender y va a empezar a bajar toda esta colita que está acá, toda esta trompa uterina que está acá, y no se va a albergar porque las hormonas, al momento de la fecundación, al momento de que se una el óvulo y el espermatozoide, eh, se liberan mensajeros químicos, ¿ok? Se liberan procesos hormonales para que preparen el útero y el cuerpo de la mujer para ese embarazo, ¿ok? Como esto no ocurre, el óvulo va a caer y allí es donde los mensajeros van a decirle al útero que no hay ningún embarazo. Y es donde van a empezar a ver la menstruación. ¿Ok? Y todo eso se desprende para empezar a salir por la vagina. ¿Ya? Creo que lo he explicado 3 veces, pero no hay problema. ¿Sí me están entendiendo lo que les estoy explicando? Sí. Sí, profe. Bien. Aparte de eso, obviamente, sabemos que este proceso es frecuente en las mujeres, obviamente no podemos taparlo con un dedo, ¿ya? Y hay que relacionarlo con la ovulación, como les comentaba. Hay un ciclo menstrual, ¿ok? Donde normalmente el día 1 es la primera, no es el día 1 del calendario, ojo, ¿ya? Las niñas normalmente pueden tener un calendario. De hecho, ahorita en las aplicaciones de teléfono hay en los teléfonos hay muchas aplicaciones que las ayudan para regular esto y para controlar estos procesos hormonales y procesos menstruales. Normalmente vamos a explicar el ciclo menstrual, ¿ok? Y el calendario menstrual, que no es lo mismo, ¿ya? El ciclo menstrual empieza con de 3 a 5 días, 7 es mucho, pero hay mujeres que lo tienen, ¿ok? De menstruación. El día 1 de menstruación es el día, obviamente, número 1 en que menstruan, no es el día 1 en el calendario, ¿ya? Si menstruan un 7 de octubre, ustedes empiezan a contar desde ese día, 7 de octubre, ¿ya? Hasta el día que se vaya la menstruación. De 5 a 7 días se debe ir. Luego empieza un periodo de reposo de 5 días para iniciar una nueva ovulación, ¿ok? El ovario se prepara para liberar otro óvulo. Hay mujeres que liberan 2 óvulos al mismo tiempo, 3 óvulos al mismo tiempo, y ahí es donde tenemos los embarazos múltiples, ¿ok? No es solamente un óvulo, son varios óvulos al mismo tiempo, pero el útero igualmente se prepara para eso. Por lo normal, lo general es un solo óvulo. Puede ser un óvulo en el ovario izquierdo, puede ser un óvulo en el ovario derecho, pueden ser 2 óvulos al mismo tiempo en ambos ovarios, del lado y lado, o 2 en uno solo. Independientemente de eso, es de la fisiología de cada mujer. Eso es impredecible, ¿ok? Para saber eso hay que hacer un chequeo constante con el ginecólogo y un proceso hormonal y ovulatorio, ¿ok?
Luego de los 5 días de reposo que se va a la menstruación, empiezan 3 días de ovulación, aproximadamente de 3 a 4 días. El óvulo puede durar no solamente de estos 3 días, en estos 3 días sale a la trompa uterina, ¿ok? Sale a la trompa, a lo que une con el útero, pero allí puede durar hasta 3 días más, ¿ok? En ese proceso de bajar hasta el útero. Cuando ya no baja del útero y este óvulo ya obviamente no es fértil, o sea que no se va a fecundar con un espermatozoide, porque no hay relaciones sexuales, porque el espermatozoide fue débil, porque el óvulo no aceptó los espermatozoides, etcétera, etcétera. Esto ocurre aproximadamente a los 10 días después, ¿ok? Empieza otra vez el proceso de mensajeros químicos, que son de 3 a 4 días, e inicia nuevamente la menstruación, ¿ok? ¿Sí me están entendiendo el ciclo? Sí. Ahora, con el calendario es distinto, porque con el calendario obviamente no se van a sincronizar el primer día del mes con la primer día de menstruación. O sea, es mucha casualidad que coordinen esos días, pero ustedes pueden hacer, las niñas, si no tienen la aplicación en el celular y les incomoda, pueden hablar con su mamá, ¿ok? Para que las ayude a regular, o simplemente descargar la aplicación con el consentimiento de sus papás y así poder empezar a llevar un ciclo, estar preparadas, porque al inicio sabemos que es complicado como que el proceso de colocarse la toalla, colocarse la copa, colocarse el tampón, estar pendiente de no mancharse, y me imagino que es algo incómodo. ¿Cómo pasa con las erecciones de los niños al momento de ser adolescentes? Que lo vamos a tocar en una clase siguiente. Es algo similar. Las erecciones en los varones, como que las niñas se manchen con su menstruación en las primeras menstruaciones, es algo común. Entonces, pueden regular ese ciclo menstrual, ¿ok? Con el calendario que ocupamos al día a día, obviamente, y así saber más o menos cuándo debería llegarle su menstruación, ¿ya? Y así poder saber cuándo estar preparadas con su toalla sanitaria, sus protectores diarios, etcétera, etcétera, ¿ya? Eso pasa con las niñas. Cuando hablemos de erecciones de los niños, vamos a hablar de otras cosas, ¿ok? Igualmente, da un poco de vergüenza, pero no podemos ocultarlo, es algo natural que pasa, ¿ok? Es algo común en todas las niñas, igual que la erección en los adolescentes al inicio de la adolescencia, es difícil controlarlo, pero poco a poco, obviamente, eso es parte del proceso hormonal y debemos empezar a dejar los tabús, ¿ok? Es algo normal que a todos nos pasa. A los niños nos da erecciones y a las niñas les da la menstruación. Es algo normal. Entonces debemos, obviamente, es saber manejarlo. En ese proceso de saber manejarlo, lo ideal es que las niñas conozcan su ciclo menstrual, conozcan su calendario menstrual, ¿ok? Y si les da mucha molestia descargar la aplicación, que los ayuda mucho, porque allí les acuerda y les hace como notificaciones, pueden hacerlo manual, ¿ok? En una libretita, en un calendario, colocar cuándo fue su primera vez ese mes, ¿ok? Su primera vez de menstruación en ese mes, contar cuándo fue su última vez de menstruación, ¿ok? Y empezar a contar los 5 días aprox hasta la ovulación, los 3, 4 días de ovulación, y luego el periodo de reposo, que igualmente pueden quedar embarazadas las niñas en periodo de reposo, a pesar de que no sea la ovulación, ¿ok? Y luego empezar otra vez el nuevo ciclo y ya saber que aproximadamente 15 días después de la ovulación, empieza otra vez el proceso de menstruación, ¿ok? Y allí ya saben cómo regular su proceso menstrual, ¿vale? Profe, ¿Sí? ¿qué son los días fértiles? No te escucho. ¿Cómo? ¿Qué son los días fértiles? Las días fértiles. Eso. Los días fértiles son en donde una mujer puede quedar embarazada con más prioridad que otros días. Los días fértiles son cuando la mujer está ovulando, es este proceso de ovulación, ¿ya? Fértiles Ah, porque puede quedar embarazada, de fertilidad, ya. ¿ya? Y es donde la mujer, obviamente, si tiene relaciones sexuales, va a quedar embarazada obligatoriamente. No va a salir una licuadora de la relación sexual,
un embarazo, obviamente, o una enfermedad de transmisión sexual también, que vamos a hablar de eso también en próximas clases, ¿ok? Vamos a hablar de sexualidad responsable y de enfermedades de transmisión sexual y de infecciones de transmisión sexual, que no es lo mismo. Infección es una cosa y enfermedades es otra. Y también, obviamente, vamos a hablar de los métodos anticonceptivos, ¿ya? Eso es una clase que todavía estoy preparando. Pero antes de eso vamos a hablar de la eyaculación, para que las niñas también aprendan un poco de los niños, así como los niños están aprendiendo del ciclo menstrual, ¿ok? Al principio, como ya les comentaba, acá, miren, dice que a las niñas, a las chicas, a las mujeres, les lleva de 2 a 3 años menstruales, ¿ok? Aproximadamente empezar a menstruar regularmente, ¿ok? Y eso también se los va a decir un ginecólogo. Las niñas al principio no son regulares, y si son regulares, perfecto, porque quiere decir que aceptaron su ciclo hormonal. El hecho de que una niña de 12 a 15 años aproximadamente, 16 años aproximadamente, tome píldoras anticonceptivas, no quiere decir que se haya iniciado sexualmente, ¿ok? Las píldoras anticonceptivas como tal lo que hacen es regular el ciclo hormonal de las mujeres, evitando un embarazo, obviamente, si se hay relaciones sexuales, pero como tal ayuda a ese proceso de adaptación del ciclo menstrual. Hay niñas que tienen problemas de ovarios poliquísticos, tienen problemas de regulación de ciclo menstrual, tienen problemas de que no son constantes en su menstruación mensual, ¿ok? Van al ginecólogo con sus papás, obviamente, porque son menores de edad, y este médico les va a recetar alguna píldora anticonceptiva. Pero esto bajo un perfil hormonal, bajo unos exámenes médicos, etcétera, etcétera, se van a dar cuenta que va a ayudar a regular su ciclo menstrual, ¿ok? Por algún problema XY que haya. Sin embargo, obviamente en la cultura latinoamericana que tenemos, que todo es un tabú, debemos empezar a analizar esos casos de que no porque una niña tome pastillas anticonceptivas antes de los 15 años es porque tiene relaciones sexuales, ¿ok? Obviamente una niña a los 15 años no está preparada para tener una relación sexual psicológicamente. Eso es un proceso muy grande de intimidad con otra persona y obviamente no creo que una niña de 15 años debería tener relaciones sexuales. Y obviamente algunas de ustedes ya tienen 12, 13 años, 14 años específicamente y me imagino que tampoco están preparadas. Así que el momento va a llegar, como siempre les he dicho, ¿ok? Independientemente de a futuro, 25, 20, 30 años, el momento siempre va a llegar, ¿ok? Y que sea con la persona indicada. Y esto lo vamos a hablar bien cuando hablemos de métodos anticonceptivos, ¿vale? Y lo importante es sentirse cómodo con uno mismo, ¿ok? Y obviamente con la parte médica. Es complicado, hay que ponerse en el lado de las niñas, sufrir todo este proceso hormonal, cambios de humor, dolores de vientre, calambres musculares, dolor en la espalda, etcétera, etcétera, mensualmente por el proceso hormonal, ¿ok? Entonces hay que tener un poquito de empatía con las niñas en esos procesos, ¿ok? Así que siguiendo el mismo orden, también vamos a hablar de los métodos de higiene. Obviamente, las niñas y las mujeres deben tener una correcta higiene al momento de tener la menstruación, porque esa sangre, a pesar de que es sangre infértil, es sangre que no va a dañar nada, porque obviamente su proceso es salir del cuerpo. Si no se hay una correcta higiene, obviamente se pueden crear malos olores, se pueden crear malos hábitos, ¿ok? Se puede crear algún tipo de infección y no es lo ideal, ¿ok? Lo ideal es una correcta higiene, un correcto lavado, ¿ok? No lavado vaginal, sino un lavado de la vulva, o sea, un lavado de la parte externa de la vagina, ¿ok? De los labios, el pubis, las piernas, etcétera, etcétera. Como cuando se están bañando, no hay problema. Igual que los hombres cuando se están bañando y deben lavarse el glande, totalmente igual. A ver, sabemos que por métodos de higiene las mujeres obviamente ocupan toallas sanitarias, que son estas que vemos acá y vemos en los supermercados, que son como un cuadradito que están acá abajo, mírenlas, los niños que no saben de esto, ¿ok? Toallas sanitarias. Está la copa menstrual, que es un método más o menos nuevo, ¿ok? Esto se ha visto como desde el 2000 y tanto para acá. Antes no existía ninguna copa menstrual.
Esto viene por tamaños, se introduce en la vagina. Hay que acudir al ginecólogo para saber si la niña, en este caso, si la niña todavía no ha tenido relaciones sexuales, puede ocupar una copa menstrual, ¿ok? Y están los tampones, que los tampones no, en teoría, no debería afectar en nada esa parte de virginidad de la mujer, porque no llega hasta el tope correctamente de la vagina, ¿ok? Simplemente llega hasta la entrada y lo que hace es absorber la sangre. Igualmente, en teoría, es la copa menstrual, pero un mal uso de la copa menstrual podía romper el himen, que esa es la virginidad de las mujeres. ¿Saben de lo que les estoy hablando? O buscamos y googleamos un momento. No sé qué es eso. ¿No saben qué es el himen? El himen No, queda dentro de la vagina, ¿ok? Y el himen, en este caso, vamos a buscar imágenes a ver si nos aparecen, es aquella abertura, ¿ok? Que está dentro de la vagina, que ayuda a que la mujer obviamente pueda botar su menstruación, ¿ok? O perder su virginidad, que eso es lo que pasa. Cuando la mujer tiene relaciones sexuales por primera vez, esta capa de piel, una capa de piel, se rompe, obviamente con la entrada del pene o con la entrada de los dedos, del acto sexual, etcétera, como sea el acto sexual. Y allí es donde la mujer pierde su virginidad, ¿ok? Con este himen roto. Si vemos obviamente la parte de la vulva, vemos obviamente los labios mayores y los labios menores, vemos la abertura vaginal y vemos el himen. El himen normalmente tiene varias aberturas para que pueda salir la menstruación, ¿ok? Hay himen falciforme, que no hay himen como tal, flagelado, bilobulado, septado, etcétera, etcétera. Y obviamente por allí deja salir la menstruación y al momento de tener relaciones sexuales, depende del tamaño del pene, obviamente esto se puede romper y allí es donde las niñas, o mejor dicho, las mujeres cuando tienen relaciones sexuales, dicen que perdieron su virginidad. Con la copa menstrual o con el tampón, algunas mamás tienen miedo de que sus niñas que no han tenido obviamente relaciones sexuales, al momento de introducir esto, pierdan esa virginidad, ¿ok? O rompan el himen eh, por una mala praxis, o sea, rompan el himen por una mala implementación de la copa o del tampón. ¿Sí me están entendiendo? sí, profe. ¿Seguro? Sí, ¿Y los varones me están entendiendo lo que estamos hablando? ¿Sí o no? Algunos varones estos temas les da Sí. asco, pero es necesario entenderlos, ¿ok? Entonces, sabemos obviamente que las niñas ocupan las toallas sanitarias, la copa menstrual o el tampón, ¿ok? Y obviamente hay distintos tamaños, distintas formas, distintas marcas, etcétera, etcétera, que obviamente los varones no conocemos, pero cada una es para cada tipo de mujer. Hay mujeres que tienen poco sangrado, hay mujeres que tienen mucho sangrado, hay mujeres que les viene más la menstruación de noche, hay otras que les viene más de día. Es indistintamente para cada mujer y cada una debe buscar lo que más le acomoda o lo que mejor le gusta, lo que más le gusta, obviamente. Hay toallas menstruales que absorben mucho más, hay otras que son mucho de menor calidad, hay copas menstruales mucho más grandes que a una mujer joven no les va a quedar, a una mujer adulta de 30 y tantos años con 2 niños de parto natural obviamente les va a quedar porque su vagina no va a ser igual a la de una niña que no ha tenido relaciones sexuales, obviamente. Igualmente los tampones vienen por tamaño, ¿ok? Son como una especie de algodoncito muy cerradito, muy pecadito, que se rompe la cápsula y la mujer se puede colocar en la vagina para que este se absorbe y se expanda dentro de la vagina y cada vez que la menstruación caiga, ese tampón lo va a absorber, es como una esponjita, ¿ok? Y obviamente botan eso en el papelero del baño o la copa menstrual se lava con agua tibia, etcétera, etcétera, y se vuelve a colocar.
hasta que obviamente desaparezca la menstruación. Igualmente con la toalla sanitaria. Lo importante de esto es tener una correcta higiene, ¿ok? Con las niñas, para evitar una infección, porque obviamente el residuo de sangre allí va a crear un mal olor, va a crear microbios que no son de la vagina. La vagina normalmente tiene una flora microbiana, ¿ok? O una flora bacteriana, natural, ¿ok? Al igual que el estómago. El estómago y el intestino de todos los seres humanos tenemos una flora intestinal y una flora estomacal natural, ¿ok? Que obviamente si no la cuidamos, comemos chatarra, comemos bebidas, café, comida chatarra, etcétera, etcétera, esta flora se va a ver afectada. Igualmente pasa en la vagina. Si las mujeres no tienen una correcta higiene, ¿ok? Puede haber un proceso de infección porque va a alterar la parte bacteriana de la vagina, ¿ya? Las mujeres adultas que ya han tenido relaciones sexuales pueden hacerse lavados vaginales, que son una ducha que venden en las farmacias, que es una especie como de jabón, ¿ok? Pero no es jabón, es como un agua antiséptica. Y pueden obviamente realizarse un lavado vaginal, pero las niñas que no son sexualmente activas, obviamente, no pueden hacerse un lavado vaginal, ¿ok? Lo que se recomienda es usar un jabón eh, íntimo, ¿ok? Y el jabón íntimo no se agrega directamente a la vulva. El jabón íntimo se agrega en la mano, ¿ok? Se hace espuma, al igual que los niños con la higiene del glande y del pene, se hace espuma y la espuma es la que se aplica en la vulva para poder limpiar toda la vulva por fuera, ¿ok? Eso se hace 2, 3 veces para poder enjuagar bien, ¿ok? Con la ducha del teléfono, se enjuaga bien con la ducha obviamente del baño, con abundante agua para que no haya ningún tipo de infección futura. Y se trata de secar con una toalla, ¿ok? Limpia, obviamente, una toalla corporal limpia, ¿ya? Y que esté seca para evitar infecciones, para evitar molestias, algún tipo de hongo, etcétera, etcétera. Siempre mantener esa zona seca, ¿ok? Para poder así evitar todos estos posibles infecciones. ¿Sí me están entendiendo lo que les estoy hablando, niñas y niños? Sí, Sí, profe. Bien, entonces, ya sabemos igualmente que existen varios métodos, ¿ok? Ya sabemos cómo se realiza el ciclo menstrual, sabemos cómo, por qué viene la menstruación todos los meses, etcétera, etcétera. ¿Tienen alguna duda para irle subiendo la clase al Classroom? No, profe. no. No, profe, no Está hay todo ninguna duda. claro. Bien, entonces, les voy a colocar acá en el Classroom la tareita, que no es tarea, es para que simplemente tengamos esto de base, ¿ok? De respaldo para cuando tengamos la prueba, que es aproximadamente la segunda semana de noviembre, la última prueba, y así podamos tenerla para estudiar, ¿ok? Ya que no tenemos ninguna duda, ¿seguro que no tienen ninguna duda? No, profe, no tengo dudas yo. Yo tampoco tengo una No duda. había leído los comentarios, chiquillos. Recuerden que cuando estoy en otra ventana, no puedo leer los comentarios y a veces ni suena. Ok, aquí, Josefa, perdón por llegar tarde, voy al baño. Josefa le dura aproximadamente 7 días. Es algo común, como les comenté, depende el flujo. Eso hay que irlo a ver a un médico, depende el flujo, ¿ok? Rosel todavía no le llega, próximamente va a llegar, ¿ok? Vas a notar un cambio. No solo las mujeres menstruan, las personas binarias, género fluido y los hombres trans también menstruan. Martina, los hombres trans no menstruan, ¿ok? Las personas binarias no menstruan porque no tienen ovarios, no tienen útero. Pero una cosa, y los de género fluido tampoco, porque ¿qué pasa? Recordemos que cuando hablamos de sexualidad, hablábamos que está el sexo que uno nace, que esa es nuestra identidad sexual, ¿ok? En nuestra identidad sexual estamos las personas cisgénero, que somos hombres o mujeres, que no pertenecemos a hombres o mujeres, ¿ok? Somos hombres y nos sentimos hombres, son mujeres y se sienten mujeres. Esas son las personas cis, ¿ok? C-I-S, cis. Están las personas trans. Las personas trans son las que nacen en un cuerpo equivocado psicológicamente, ¿ok?
¿Cómo equivocado psicológicamente? Es aquella persona, por ejemplo, voy a poner ejemplos de un hombre, por ejemplo. Es un hombre que nace hombre, pero no quiere ser hombre. Psicológicamente él se siente mujer, ¿ya? Y allí es donde empieza un proceso hormonal para parecerse una mujer, pero sus genitales no son de mujer, ¿ok? Por ende, obviamente, al momento de hacerse una eh, ginecomastia, ¿ok? Que ginecomastia en realidad es una enfermedad de los senos, pero se me olvida el nombre ahora, cómo se le dice a la expulsión del pene totalmente. No tengo la idea de cómo se llaman en la actualidad, tengo que googlearlo. Cuando el hombre que es trans decide hacerse su cambio de sexo y eliminarse el pene y hacerse una vagina, no tiene órganos femeninos y obviamente tampoco puede tener menstruación, ¿ok? Porque no hay ese proceso de ovulación, no hay ovarios en donde se pueda regular ese ciclo, no hay útero donde se pueda crear esa capa y botarla por la vagina. Va a tener vagina, ¿ok? Quirúrgicamente hablando, o sea, la van a construir los médicos, la vagina como tal, ¿ok? Pero no va a haber un proceso de menstruación. ¿Ok? Va a haber un proceso hormonal, ¿ok? Porque va a tomar pastillas hormonales de mujer, ¿ya? Para poder convertirse en una mujer. Pero no va a haber un proceso menstrual, ¿ya? Igualmente pasa con la gente de género fluido o no binaria. La gente de género fluido o no binaria es la gente que no se representa ni como hombre ni como mujer. Obviamente no es ni cis como nosotros, ni trans como las otras personas trans, ¿ok? Sino que no se identifican ni como hombre ni como mujer. Ellos, si son mujeres, van a menstruar, obviamente, si nacieron mujeres. Pero si nacieron hombres y se sienten trans y quieren ser niñas, no hay problema, ¿ok? Se realiza el proceso hormonal, pero no van a tener menstruación como tal, ¿ya? Porque no hay un útero como tal y no se puede implantar un útero de mujer en un cuerpo de hombre. Totalmente el cuerpo lo va a rechazar, ¿ok? Por ahora la medicina no es tan avanzada. Posiblemente en algún futuro se pueda hacer, quién sabe, hay algún futuro que se pueda hacer, ¿ok? Pero para que entendamos, la identidad sexual es una cosa, ¿ok? Y ya sabemos que existen los hombres trans, las mujeres trans, obviamente que son mujeres que quieren ser hombres, eh, que realizan un proceso hormonal distinto, ¿ok? Toman o consumen hormonas distintas a las que producen normalmente. Si son hombres, consumen hormonas de mujer. Si son mujeres, consumen hormonas de hombre. ¿Ok? Para parecerse más físicamente a la persona que quieren ser. ¿Ya? Los de género fluido, obviamente, no eh, van a tener la fisiología del cuerpo en que nacieron. Si es hombre, va a tener pene, obviamente. Si es mujer, va a tener vagina y si va a menstruar. Y ya sabemos entonces que ese proceso no pasa. ¿Ok? Eh, Ay, niña, Leo Martina, ¿me entendiste lo que te expliqué? Bien. Josefa, hay niñas que quedan embarazadas desde los 9 años, correcto. Hay niñas, por X razones de la vida, son violadas, inician su vida sexual temprana, etcétera, etcétera, y obviamente pueden quedar embarazadas si hay un proceso menstrual, ¿ok? Y obviamente sabemos que no está preparada ni el cuerpo ni psicológicamente. Una niña de 9 años no puede albergar un bebé, un embarazo de alto riesgo. Pero aparte de eso, después de los 18 años todavía es complicado un embarazo. Imagínense a los 9. A una mujer adulta de 20 y tantos años es complicado un embarazo. Es complicado todo ese proceso, tanto biológico como psicológico. Imagínense con una niña de 15, 14, 9 años. Obviamente es muy complicado aceptar ese proceso, ¿ok? Y no porque estemos en Latinoamérica y tengamos una cultura distinta a Europa, a Estados Unidos, a Asia, etcétera, etcétera. Es que el cuerpo no está preparado biológicamente para eso, ¿ok? A pesar de que tengan un proceso menstrual, a pesar de que físicamente se sientan completas, las niñas no deberían tener un bebé porque su mente no está preparada para tener un bebé. ¿Ok?
Su mamá tuvo a Sofía, a su hermana, a mí mi mamá me tuvo de 20, mi mamá tiene 46 años, yo tengo 26 años. Eh, y obviamente es un proceso nuevo. Pregúntale a tu mamá, Sofía, cómo fue el proceso de embarazo, qué les cambió, qué hizo, cómo se comportó, y vas a ver que te va a responder que fue una locura, porque es un proceso nuevo, obviamente, no va a ser igual para todo el mundo, ¿ok? Ahora, aquí es como, es como un disfraz. No entiendo tu pregunta, Panero, del disfraz. A lo que me refiero que era como un disfraz era por ejemplo, cambiarse el sexo. A eso me refiero, porque Cambiarse el sexo es depende. Como habíamos sí, hablado, es depende de la identidad de la persona, ¿ok? Y actualmente es un proceso legal, médico, psicológico, cultural, que todavía las personas obviamente no están preparadas para aceptarlo todo el mundo, ¿no? Pero hay que entender a esa persona. Si esa persona nace mujer y no se siente mujer, se siente hombre en su crianza, en su atracción hacia otro, hacia una mujer, no la hace lesbiana. Ojo, una mujer trans que quiera ser hombre y le gusten las mujeres, en teoría no es lesbiana, no es homosexual, porque psicológicamente ella se cree un hombre, o él se cree un hombre, mejor dicho, a pesar de que haya nacido mujer. Es difícil de entender, yo sé que es difícil de entender, pero no estamos diciendo que la acepten, ¿ok? Cada uno tiene su criterio distinto. Lo que les comento es que tengamos empatía, sepamos aceptar de que no todo el mundo es igual a nosotros, ¿ok? El hecho de que yo haya nacido hombre y quiera ser hombre y soy hombre, no quiere decir que no acepte a una persona transgénero, ¿ok? Yo puedo aceptar a una persona transgénero, yo puedo aceptar a una persona con ideologías distintas a las mías, es como la política, qué sé yo, la cultura, y allí es donde vienen los problemas, ¿verdad? Ahí es donde vienen todos esos problemas de xenofobia, por ejemplo, con las personas inmigrantes. Obviamente ustedes saben que yo soy venezolano. Hay personas chilenas, hay personas en Latinoamérica que no les gusta la migración, el proceso migratorio. Hay personas racistas que no les gustan las personas de color, o las personas de color que no les gustan las personas blancas, ¿ok? Y les tienen asco, les tienen despotismo, los tratan mal, ¿ok? Y ya eso es más cuestión de cultura. Hay que saber aceptar de que no estamos solos, obviamente no solamente somos nosotros. Vicente, ¿comentabas algo de Eduardo? Cuéntame. Ah, no, puse algo aleatorio, de algún Bien. meme. Aparte, a lo que me refiero con esto es que debemos tener empatía, simplemente empatía, no aceptarlos. Si ustedes no están de acuerdo con eso, perfecto, porque cada uno tenemos nuestra crianza, ¿ok? Cada uno tenemos nuestra forma de ver las cosas, pero tampoco discriminarlo y vulnerar sus derechos, ¿ok? Si esa persona se siente incómoda en su cuerpo y quiere cambiarlo, es su cuerpo. Hay personas con cáncer, exacto, como dice Josefa, pónganse en lugar del otro. Eso se llama empatía, ¿ok? Colocarse en el lugar del otro se llama empatía. Eh, Así como en otros países es legal la eutanasia. La eutanasia es cuando la persona decide matar, morir, ¿ok? Ir a un médico y que el médico lo mate. Así igualmente está decidiendo esa persona cambiar de sexo, ¿ok? Llevar un proceso hormonal, cambiar su identidad, cambiar, es un proceso, todavía en la constitución no lo está, todavía en las leyes latinoamericanas no está cambiarse de género en el registro civil, ¿ok? Eso es un proceso legal, eh, pero hay que empezar a ver el mundo desde otra perspectiva, ¿ok? Así como hay personas que apoyan la constitución y otras no la apoyan, ¿ok? Y se matan entre ellos, nosotros no debemos hacer lo mismo, ¿ok? Simplemente es estar de acuerdo con la otra persona y escucharlo, porque tú quieres cambiar ese punto de vista, o porque tú estás de acuerdo o porque tú estás en rechazo. Independientemente hablando de política, estamos hablando de todo, de las personas trans, de la eutanasia, del racismo, la xenofobia, y vamos a empezar a ver que las personas tienen argumentos, algunos muy inválidos, ¿ok? Algunos muy estúpidos, pero ahí es donde podemos estar de acuerdo con una persona sin opinar lo mismo.
¿Ok? ¿Sí me están entendiendo? Sí. Empatía, simple empatía, ponerse en el lugar del otro, a menos que el otro empiece con su tontera, con su ideología, que se cierre, allí se le da la razón a esa persona. Tú tienes razón, te respeto, tú tienes razón, pero no voy a opinar igual. Y ya, se cierra la conversación. Porque hay personas en verdad que se encierran en su círculo y no son capaces de dialogar o no son capaces de dar su punto de vista, ¿ok? Y simplemente obviamente debemos respetar lo que dice, pero sin que nos vulnere, ¿ok? Sin que nos haga cambiar a propósito lo que nosotros pensamos, ¿ok? No hay Sí, problema. profe. Y oiga, profe, la Sofía Herrera puso por el chat de que la Martina Zapata dice que no se pudo unir porque tuvo que salir. Sí, la acabo de leer. No hay problema. Gracias, Vicente. Sí, Sofía, te acabo de Ay, leer. de nada. Entonces, mis niños, eso era. Cuando hablamos de pubertad, hablamos de esto. Y cuando hablemos de métodos anticonceptivos, también vamos a entrar en un punto bastante fuerte. Igualmente, cuando hablemos de infecciones de transmisión sexual. ¿Ok? Vamos a entrar en un... Necesito que tengan la mente abierta. Necesito que entiendan lo que les estoy explicando. ¿Ok? Y que el proceso de relación sexual, de sexualidad responsable, ustedes están muy chiquitos para hacer eso. ¿Ok? Es un proceso que lo vamos a hablar cuando toquemos el tema de sexualidad responsable. ¿Ok? Pero el momento va a llegar cuando tengan 20, cuando tengan 18, cuando tengan 30, cuando tengan 50, 60 años, si son asexuales, pansexuales, bisexuales, cada uno es distinto, ¿ok? El hecho que cada uno sea distinto no quiere decir que yo tenga que ser así, eso no tiene que ver, ¿ok? Es lo que usted sienta y lo que usted quiera hacer. Si usted es heterosexual, es heterosexual. Si usted es homosexual, pero respete la opinión del otro. ¿Ok? Y no vulnere sus derechos. Eso es lo único que hay que opinar. Empatía, como dice la Josefa Panero, ponerse en el lugar del otro. ¿Ya? Eso es lo único. Ahora, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? Que nos desviamos del tema de menstruación. No, profe, no hay ninguna pregunta. No. Bien, chiquillos. Entonces, por el día de hoy hemos finalizado. ¿Ya? Nos vamos y comimos toda la clase, ¿ok? Nos tomamos toda la clase hablando de la menstruación y de la parte sexual. Josefa, ese tema es un poco complicado, ya luego la vamos a tocar. Sí, creo que yo lo dije porque en mi caso es verdad. A mí, si me gusta alguien, nunca me va a gustar una mujer porque tiene lo mismo que yo. Me va a Exacto, es gustar tu un hombre. preferencia sexual. Como identidad sexual, entonces te sientes cis mujer, porque naciste niña, te gusta Sí. ser niña. Y en el caso de la preferencia sexual, eres heterosexual, porque te gusta el diferente. Está perfecto. No es correcto o incorrecto. Eso ya no existe. En mi tiempo era como que un poco más tabú, ¿ok? Era un poco más complicado. Pero en la actualidad se acepta. O sea, obviamente eres una mujer heterosexual normal, común y corriente. Pero un hombre homosexual o una mujer homosexual igual también es normal. Es corriente ya en la actualidad. ¿Vale? Y lo que hay que tener es lo que tú dijiste, empatía. Colocarse en el lugar del otro. El hecho de que tú no aceptes eso, de que nunca vas a ser una persona homosexual, no quiere decir que vayas discriminando por la calle a otra persona. Y me imagino que tampoco lo haces, porque piensas muy bien. Y es como debemos actuar, ¿ok? Respetando los derechos de las otras personas y cómo se sientan las otras personas. Y eso es lo correcto. ¿Está bien hacer eso? Y también hay hombres que son como yo, así me refiero, no les gustan los hombres porque tienen lo mismo y les gustan las mujeres. Exacto. Y les gustan las mujeres, son hombres heterosexuales. No hay problema. Existen Ujú. los... Recuerden que está la identidad sexual que ya hablábamos, que es como yo nazco y cómo me siento. ¿Ok? Esa es la identidad sexual. Cis, trans, no binario, género fluido. ¿Ok? Y aparte está la preferencia sexual. En la preferencia sexual están los heterosexuales, los homosexuales, los bisexuales, los pansexuales, los queer, etcétera, etcétera. Hay tantos, en verdad hay muchos, se me olvidan ahorita, pero los homosexuales quieren a su mismo género, o sea, hombre, hombre, mujer, mujer. Los heterosexuales quieren a su género opuesto, hombre, mujer, mujer, hombre.
pansexuales es que indistintamente le gusta todo, hombre, mujer, todo, todo, todo. Bisexuales le gusta hombre y mujer también, ¿ok? Queer es una persona que le gusta hacer cosas femeninas pero se siente hombre, o le gusta hacer cosas masculinas pero se siente mujer, ¿ok? Y hay distintas, hay hombres heterosexuales que les gusta vestirse de mujer pero son heteros, o sea, tienen mujer, o sea, son hombres, se visten de mujer, son travestis, pero les gustan las mujeres, o sea, siguen siendo heteros, ¿ya? Entonces, algo como que complicado de explicar, pero ¿sí me están entendiendo? Sí. Igualmente, todos esos procesos lo vamos a hablar bien en primero medio cuando hablemos de identidad sexual, ¿vale? Ya falta poquito para que lleguemos a primero medio y hablemos de eso. En primero medio tocamos un tema específicamente para eso y hablamos de la identidad sexual, de la preferencia sexual, que no es lo mismo, ¿ok? De cómo se siente cómoda la persona y cómo se siente la persona con otra persona en su ámbito sexual. Bien, mis niños, entonces, ya como nos consumimos toda la clase, ¿tienen alguna duda para cerrar? No, profe. Me Ya, quedó todo claro. los leo. Bien, bien, perfecto, mis niños. Ya sabemos entonces que el lunes que viene vemos una clase, la 46, que va a ser evaluada, ¿ok? Ahí vamos a hacer una actividad y esa actividad va a tener nota. Vamos a seguir hablando del ciclo menstrual, pero el jueves que viene vamos a empezar a hablar de la eyaculación, que es el proceso en el cual el hombre obviamente expulsa el semen a través del pene en una relación sexual, ¿ok? Y ya vamos a hablar de eso el jueves que viene. No hay problema. Bien, chiquillos, entonces, por esta semana hemos terminado. Espero pasen muy, muy, muy buena fin de semana y nos vemos el lunes con la última clase de menstruación, ¿vale? Ok, Sí, profe. Vale, Ya, nos profe. vemos entonces, chiquillos. Se me Chao. cuidan este fin de semana. Chao, Chao, chao. profe. Profe. Chao, chao, mis niños. Cuídense.